hermoso, Señor, es confiar en tu palabra. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es nuestra esperanza. Tu palabra es amén, Señor, y en ella nos gozamos. En ella confiamos, Señor, y te esperamos, Jesús. Un día vendrás, un día regresarás, y aquí estaremos esperándote, oh Dios. Días son estos de Elías, declara palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, desde el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación del Señor. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, del pueblo que alaba doquier. Amén, Señor. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, desde el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, desde el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, desde el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Oh Señor, Él es quien fue, quien es y quien vendrá. Él vendrá por su iglesia santa, así que preparémonos para su venida. Vamos todos juntos. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Aleluya. Oh Señor, precioso nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Gloria a tu nombre. Amén, Señor. Tu iglesia te espera, oh Dios.
iglesia. Estémonos preparando para su gloriosa venida, iglesia. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Que nada nos sorprenda, porque el día y la hora nadie la sabe. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar ni orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Amén. Amén, Señor. amén. Porque entonces veremos al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y con gran gloria. Y como dice su palabra, y todo ojo que le verá. Todo ojo le verá. Le veremos con gran poder, con gran gloria, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Aquel que en el trono está y al Cordero sea honor, gloria y poder. Amén. La novia y el Espíritu dicen ven ya. Al agua vive el Hijo que resucitó. ¿Quién era, es y ha de venir? Que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Oh Señor, levantemos nuestras voces de adoración. Aquel que en el trono está y al Cordero sea honor, gloria y poder. Amén. La novia y el Espíritu dicen ven ya. Al agua viva el Hijo que resucitó. ¿Quién era, es y ha de venir? Que toda
Vamos todos juntos, iglesia. Dios poderoso, eres santo. Dios poderoso, todos juntos, iglesia. Dios poderoso, eres santo. Dios poderoso, eres santo. Dios poderoso, eres santo. ¿Quién era? Y ha de venir, que a toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. ¿Quién era? Y ha de venir, que a toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. ¿Quién era? Y ha de venir, que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. ¿Quién era? Y ha de venir, que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Oh Señor, Dios poderoso, eres santo. 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 Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Y en esta mañana lo único que queremos es glorificar tu precioso nombre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Amén. Hoy tu pueblo te alaba. Hoy tu pueblo te adora, Señor. Oh, sí, Señor. Queremos glorificarte. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. Recíbela, Señor, recibe nuestra adoración. No hay nadie como tú. Dile al Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Que tu adoración llegue al trono de la gracia. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No
Vamos, iglesia. Glorifícate. Que el Señor se glorifique. Glorifícate. Con tu vida, con nuestra conducta, Glorifícate. con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, iglesia. Glorifícate. Sí, Señor. Glorifícate, oh Dios. Oh, mi Dios. Tu nombre sea glorificado. Nombre sobre todo nombre. Alfa, Omega, principio y fin, Señor. Tú lo llenas todo, mi Dios, y solo tú eres digno de nuestra adoración. A ti te alabamos en esta mañana. A ti te reconocemos, Señor. No hay nadie como tú. Toda la gloria, todo el imperio, todo el reino, Señor, te pertenece. Tú vendrás por una iglesia santa, limpia y sin mancha. Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarme cae todo ser ante su gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo es el nombre sobre todo nombre, Alfa, Omega, principio y fin, el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo. Con su sangre ha comprado gente de toda lengua y nación. toda rodilla. Amén, Señor. Ahí se doblará. Sí, Señor. Y toda lengua te confesará.
nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Precioso es tu nombre, precioso eres tú, glorioso es tu nombre, eterno eres tú. Y un día vendrás con gran poder, con esplendor y con gran gloria. Aquí una iglesia, Señor, que se prepara para tu venida. Con esplendor vendrás. Aquí estamos, Señor, esperándote. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, todos le verán. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Vamos, iglesia, adoremos al Rey todos juntos. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es tu Señor, cuán grande es Dios. Canta la iglesia, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén, Señor. Grande, fuerte, poderoso, potente eres tú. Y un día regresarás. Y he aquí tu iglesia, Señor, esperando tu llegada. Sabemos que fuiste a preparar lugar, morada, para que donde tú estés podamos un día estar. Ahí estaremos, Señor. Cuán grande eres tú, precioso.
precioso Rey, grande, fuerte y poderoso. Y yo le pido que abra su Biblia. Un saludo a todas las personas que nos acompañan por los medios electrónicos, YouTube o Facebook Live. Les enviamos un saludo desde Cancún. Y abran su Biblia ustedes en casa y nosotros aquí en la congregación, en el libro de Santiago. Estamos estudiando el capítulo 4. Y vamos al verso 11. ¿Ahora sí no lo tenían listo? ¿No? ¿Sí? Bueno, algunos, otros me hacen así. Como que sí estaba en ello, pero no había acabado. Es que la semana pasada me ganaron. Todos ya lo tenían listo, menos yo. Santiago, capítulo 4, vamos a ir al verso 11. Por favor, ponga sus ojos ahí. El título que le ponen, el encabezado en Reina Valera es Juzgando al hermano. Versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, y pregunta Santiago, ¿quién eres para que juzgues a otro? Solamente estos 2 versos vamos a avanzar esta mañana. Yo le pido que me acompañe a hacer una oración antes de iniciar. Si gusta cerrar sus ojos e inclinar su rostro como usted se acerque a Dios. Amado Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias por este día, por esta mañana que podemos congregarnos, adorarte, Señor, escuchar tu palabra. Pero Señor, queremos pedir tu ayuda para poder hacer a un lado de nuestro corazón y de nuestra mente todo afán, toda angustia, toda aflicción, se quede a un lado, Dios. Este es el día que tú creaste, Señor, para ti. Y queremos acercarnos con humildad, Señor, con corazones hambrientos, con corazones sedientos que necesitan de ti y de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a escuchar tu voz y que este tiempo sea valioso. Te pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, tu ayuda, Dios, para poder entender y que sea alumbrado nuestro interior con tu palabra poderosa. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El título que puse a esta enseñanza es como una pregunta. Murmurador, ¿eres tú el juez? Es una pregunta que espero que podamos desarrollar al final de la enseñanza. Y la semana pasada, si tú no pudiste acompañarnos, estuvimos estudiando Santiago, capítulo 4, y avanzamos del verso 7 al verso 10. Y estuvimos viendo una serie de consejos prácticos. No sé si todavía te acuerdas o ya se te olvidaron, pero fueron algunos consejos, algunas actitudes que debíamos tener para poder acercarnos al Señor. Estudiamos el verso someteos a Dios, que en una sola palabra podríamos hablar de sumisión. Resistid al diablo, resistencia. Acercaos a Dios. Hablamos como de comunión con Dios. Limpiad vuestras manos, ¿se acuerda? Los de doble ánimo, y purificad. ¿Qué? Sí vino, ¿verdad? Sí. Y entonces pasamos de ahí a afligíos, lamentad y llorad. La aflicción que hay en un corazón que ha pecado, que ha fallado a Dios y se aflige y se entristece.
Y concluimos con humillaos delante del Señor, o sea, humildad, ese factor importante en el corazón de las personas. Y desde ese punto, desde la humildad, es que Santiago va a abordar la murmuración. Esto está fuerte. Y tú te puedes preguntar ahí en tu lugar como, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la humildad? Y de pronto dar un salto a la murmuración. Y es que mira, la humildad es la característica de un verdadero creyente. Y una forma práctica de violar esta característica es la murmuración. ¿Sí me siguió? Porque cuando tú y yo murmuramos, deja ver en realidad que hay orgullo en nuestro corazón. No hay humildad, sino que hay orgullo. Y lo vamos a ver a detalle hoy. Espero que quede muy claro al final. Porque mire, existen pecados que son muy escandalosos, como la lujuria. Por ejemplo, es un pecado así como muy alarmante. La ira. Tú ves a una persona llena de ira y pues no hay mucho que decir. O sea, dices, wow, se ve la persona iracunda. O la gula. Son pecados evidentes, ¿no?, que están ahí. La envidia, la codicia. Podemos hacer la lista de algunos pecados como la pereza. Ahí está y es visible. El orgullo se puede ver, ¿no?, en las personas. Cuando hay una persona orgullosa, se percibe. Pero la difamación no. La difamación es un sinónimo de murmuración. Difamación, murmuración, calumnia, significan lo mismo. Y no es tan alarmante, no es tan llamativa. Es un pecado que pasa así como que casi desapercibido, la murmuración. Pero ¿saben algo? Quiero que lo tengamos muy claro esta mañana. Es un pecado muy grave delante de Dios. Y sobre todo porque trae consecuencias devastadoras. ¿Sí me escuchó? ¿Por qué? Porque la murmuración ataca directamente la dignidad de la persona. Cuando tú y yo murmuramos, estamos denigrando la personalidad de alguien y destruyes su reputación. Ahora ya en los medios, ya ni siquiera tienes que murmurar con alguien más, sino que tú prendes tu computadora y la gente murmura y lanza ataques y es bien fuerte. Destruyen la reputación de una persona y entonces causa un daño. ¿Sí están conmigo? Causa un daño la murmuración. Miren, imagínense que es tan grande el pecado, tan delicado, tan profundo, que se tuvo que legislar. O sea, hay leyes. El día de hoy ya tú difamas a alguien y puede iniciar un proceso legal en tu contra por difamación y te demanda. Entonces imagínate qué serio es esto. Pero la pregunta importante es, ¿dónde se originó? ¿Dónde se originó la difamación? Y yo quiero que vayan conmigo en su Biblia, dejen una marquita ahí en Santiago y acompáñenme a Génesis 3, 1, 6, por favor. Está bien fácil. Cierre su Biblia y abra Génesis y en el capítulo 3. No le pedí un libro así muy difícil. Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Ya están ahí? En casa, denos un pulgar si ya están ahí. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense, ahí va, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Se dio cuenta? ¿Sí? La clave para su éxito estuvo en que la serpiente pudo tentar a Eva, difamando la integridad de Dios. Entonces inicia cuestionando, ¿no? Le lanza una pregunta como, ¿con que Dios ha dicho eso? Y entonces comienza a sembrar en su corazón. Y luego pasa de cuestionar la orden de Dios para engañar, para murmurar y hacerle creer lo que para la serpiente era la verdadera motivación de Dios. Y le dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios? Está insinuándole a Eva que Dios estaba ocultando de manera egoísta algo bueno. Entonces fíjate cómo este primer acto de difamación en la historia de la creación les lleva al primer pecado. ¿Y sabes qué? Este pecado de murmuración es abominable delante de Dios. Tú tienes que saberlo esta mañana. Lo puedes leer en Proverbios 6:16. Y lo más importante es que Dios, además de que es abominable la murmuración delante de Él, lo va a juzgar. No te creas que no lo va a señalar. Vamos de regreso, ahora sí ya iniciamos a Santiago 4, por favor. Santiago 4, verso 11. ¿Están conmigo? Vamos a leerlo. Juzgando al hermano. Y entonces inicia el verso 11, ¿cómo? Diciendo, hermanos. Fíjate cómo ahora Santiago les llama hermanos. Y esto es bien importante, porque lo que está haciendo es tratar de hacer un cambio de tono de lo que va a decirles. Yo no sé si tú te acuerdas, lo puedes observar ahí mismo atrás, en el verso 8 del capítulo 4, ¿cómo les llama? Pecadores. Si es así como, le dice pecadores, luego dice de doble ánimo. Entonces, está primero en un tono un poco más fuerte, pecadores de doble ánimo, y ahora da un giro y les dice hermanos. Y esto es importante, porque cuando ya tú hablas de hermano, estás hablando de un lazo familiar. ¿Sí? Hay un lazo familiar ahí. Y entonces se entiende que pues si ya estamos hablando de familia, pues la instrucción de Dios para la familia es que cada integrante de la familia se amen unos a otros, que se apoyen y que se protejan mutuamente. ¿Sí sabía? ¿Y entonces por qué es así? ¿Es así una familia o no? Así debiera ser. Y aquí sí voy a hacer una consulta a Mitofsky. Esposas, levanten sus manos. Pregunta, ¿sus esposos las aman? Esposos, levanten su mano. Les pregunto esta mañana, ¿sus esposas los respetan? También, ahí vamos empatados. ¿Hay hijos aquí? Hijos, levanten sus manos. Ok, sí hay muchos hijos. Yo les pregunto esta mañana, ¿sus padres los protegen? Bueno, creo que eso sí hay en las familias de esta iglesia. Hijos protegidos. ¿Sí, Gabriel? ¿Sí te protegen? Perfecto, sí me convenció. Y ahora yo les quiero preguntar a todas las familias que están aquí. ¿Se apoyan mutuamente? ¿Sí? Ok, les creo. Pero el punto aquí es que Santiago comienza de esta manera, como diciendo, hermanos, para hacer esta unidad.
este principio. ¿Y qué es lo que les quiere decir? No murmuréis. No murmuréis los unos de los otros. Esta palabra murmuración es la palabra griega katalakeo. Y se refiere a hablar de otros de manera irreflexiva, de manera desconsiderada. Cuando tú y yo hablamos de los hermanos de manera descuidada. Cuando hablamos de manera crítica. Cuando hablamos del hermano o de la hermana de manera despectiva. Eso es murmuración. Eso es cataloqueo. Cuando tú y yo hablamos de los hermanos de manera falsa. Eso es murmuración según esta palabra. Entonces, fíjate en algo bien importante, y es que Santiago sigue siendo bien consistente en todo lo que ha estado tratando a través de la carta. Si se acuerdan al principio, en el primer capítulo, ¿qué decía? Ser prontos ¿para qué? Para oír, y lentos para. Entonces, desde ahí él comenzó a hablar de la boca, de la lengua. De hecho, en el capítulo 3, dedica casi todo el capítulo a hablar de la boca, ¿te acuerdas? El freno del caballo, el timón del barco. ¿Sí se acuerdan o no? Si no me regreso, ¿eh? Ahora, tú puedes esperar que las personas hablen mal de ti. ¿Estás de acuerdo? Sí, es normal. Que las personas te critiquen, también. Que se burlen, es muy común. Que te calumnien, también puedes esperarlo. Que hablen de ti de manera despectiva, también puede suceder. ¿Quién no lo ha hecho, hermanos? ¿Quién no lo ha hecho? O sea, cuando tú revisas esta lista de manera irreflexiva, es como, y dices, ay, ¿por qué dije eso de esta persona, no? De aquella. Todos nos hemos equivocado. Pero ¿sabes qué no es aceptable? Que sea dentro de la iglesia. Eso es inaceptable, hermano. Eso es inaceptable, que sea dentro de la iglesia. El Salmo 101, versículo 5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Otra versión no dice destruiré, sino silenciaré. Pero tú imagínate que Dios te silencie. Puede hacerlo de muchas maneras. Destruiré, silenciaré al que en secreto calumnia a su prójimo, dice el Salmo 101:5. No toleraré al de ojos altaneros y al de corazón arrogante, o sea, orgullo. ¿Ya viste cómo se contrapone con la humildad? No lo toleraré, dice Dios. No pierdan de vista este aspecto del orgullo. ¿Cuál es la aplicación esta mañana que tenemos tú y yo la tarea después de estudiar esto? Y es que tenemos que tomar medidas muy radicales, hermanos, con respecto a la murmuración dentro de la iglesia, sobre todo, para entonces poder llevarlo a mi vida personal afuera. Detener ya la crítica, detener mi boca. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo el pastor? No, porque a Dios le desagrada. Ahí está escrito. Es un pecado delante de Dios. Cuando tú difamas a alguien, cuando tú criticas a un hermano, cuando tú juzgas a alguien, es desagradable delante de Dios. Y eso es suficiente para que tú y yo empecemos a tomar decisiones serias con este asunto. Dios sabe por qué está hablando esto hoy aquí. Tú sabes ahora que a Dios le interesa que cortemos esto dentro de nuestra congregación. ¿Estoy siendo claro? Y quiero que lo ilustremos. Acompáñame al libro de Números, por favor. Con esto va a quedar muy, muy claro. Números, capítulo 12. Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 12. Vamos a ir del verso 1, yo creo que al 10. ¿Están conmigo? ¿Qué dice? ¿María y Aarón qué? No los escuché. Otra vez, que despierten a los de internet.
murmuraron. María y Aarón murmuraron contra Moisés. Entonces, fíjense, el contexto de esta historia, 100% familiar, literal, eran hermanos de sangre. ¿Sale? Vamos a leerlo. Verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él, o sea Moisés, había tomado mujer cusita. ¿Qué es una mujer cusita? Es una mujer de tez, de piel oscura, una mujer etíope, y por eso lo criticaron. Verso 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Qué vemos ahí? ¿Ah? Orgullo. Ya entre ellos ahí murmurando. Fíjense algo, ellos creen que están en secreto, que nadie los está escuchando. Eso pasa cuando uno murmura, como, no, mira, va a quedar aquí entre tú y yo. Pero ¿viste? Y están los dos hermanos murmurando en contra de algo que pues no les afectaba en nada. Que la esposa que eligió Moisés fuera de piel oscura. Entonces están en secreto. ¿Y qué continúa diciendo el verso 2? Dilo en voz alta. ¿Y lo oyó? Hermano, Dios te escucha cuando tú murmuras. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Upa. Y salieron ellos tres. Verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. No vea. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. A ver, ustedes dos vengan acá. Y salieron ambos. Verso 6, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Claro que sí, Señor, dígame. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Verso 7, no así a mi siervo Moisés. O sea, les está aclarando el punto con el que empezó la murmuración. No ha hablado tan bien. Y dice, a ver, no se confundan. Verso 8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. Así fue en la vida de Moisés. Y entonces pregunta a Dios, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, este es un verso bien sacado de contexto. Lo van a escuchar a través de su vida en la fe muchísimas veces. Cuando algún apóstol, algún profeta de Dios quiere ensalzarse y quiere, cuidado y hablas y murmuras, eso está fuera de contexto. El punto que está tratando el Señor aquí no es el liderazgo de Moisés, sino la murmuración. ¿Ok? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí María estaba ¿cómo? Como la nieve, blanca, blanca, blanca. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Hasta aquí me quiero quedar, hermanos. Solo me interesa decirles algo. Nunca, 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 nunca piense que la murmuración no pasa nada. No lo digo yo, lo acabamos de leer. Nunca crea que no pasa nada porque murmuramos. Hay consecuencias, ¿ok? Tomemos decisiones y mejor llevémoslo en oración y que sea Dios quien hable. Vamos a regresar a nuestro texto base en Santiago, por favor. Estamos en el verso 11 y ya comienza a desarrollar el tema. Dice Santiago, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ok, vamos despacio para entenderlo. Nos quedamos así de, ¿cómo? ¿Qué? ¿Fue trabalenguas? Comenzamos con la primera parte. El que murmura, ahí está la palabra, del hermano. Eso ya lo habíamos visto.
El que murmura del hermano y luego dice, y juzga al hermano. Nota cómo ya está hablando no solo del pecado de la murmuración, sino ya hay otro pecado más. ¿Lo notaste? ¿Cuál es el otro pecado? Juzgar, el juicio. Pero lo que está haciendo Santiago es señalar a la iglesia que esto es como un hábito. Como que ya dentro de la iglesia hay personas que ya lo tienen como una práctica, que constantemente están criticando, que constantemente están murmurando en contra de lo que está pasando en la iglesia. Ya dijimos que murmurar es hablar mal, que es desprestigiar. Y juzgar aquí habla de condenar con palabras. ¿Ok? El que juzga a otra persona de manera pecaminosa es porque está como asumiendo que puede leer tu corazón. Y ese es el pecado. Es como cuando una persona llega y dice, lo siento. O sea, por lo que pasó, lo siento mucho. Y tú le dices, no lo sientes. En realidad no lo sientes. Estás asegurando algo. Y ese es el juicio que es pecaminoso. Estás dando por sentado algo. ¿Sí? Que te pone a ti como en una superioridad moral. Y ahora tú ya juzgas la situación. Y sabes que esto es grave porque lo que hacemos cuando tomamos esa posición es como si estuviéramos insultando a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. El que murmura del hermano y juzga al hermano, ¿sí? Aquí está por este lado el hermano. El que murmura del hermano y juzga al hermano, y entonces dice la Escritura, murmura de la ley y juzga a la ley. La pregunta es, ¿qué ley? ¿Qué ley? ¿De qué ley está hablando? Para poder estar dentro del contexto, la misma ley que nos habló Santiago en el capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, dice Santiago, 2 puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esta ley se está refiriendo Santiago. Cuando tú murmuras del hermano, cuando tú juzgas al hermano, en realidad estás juzgando la ley del amor. Y pasa mucho aquí en la iglesia, hermanos. Cuando el pastor toma alguna decisión, desde tu lugar, tú dices, no, yo no lo hubiera hecho así. Se toman decisiones con el liderazgo de la iglesia, no, yo lo habría hecho de otra manera. Yo creo que no fue una decisión. Pero ¿sabes qué? Tú desde donde estás no tienes todos los elementos de lo que está sucediendo. Y de este lado tenemos algunos otros elementos por los que tratamos conforme a la Escritura de tomar ciertas decisiones. No que no nos equivoquemos, ojo, no estoy diciendo que no haya errores, podemos equivocarnos. Pero en eso consiste el error, en que no conocemos todo el contexto, todos los elementos de las situaciones, y con lo que alcanzamos a ver, pues viene la murmuración y emitimos el juicio. No, se equivocó. ¿Se equivocó? A ver, no, hermano, se atendió 1 a 1, se trajeron 2 testigos, se dijo delante de la iglesia, es bíblico, pero no conocemos todo. Y entonces Santiago continúa diciendo, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y ahí está el problema. Porque entonces tú te haces superior a ti mismo. Te haces superior y entonces juzgas a tu hermano como que lo ves por arriba, como juez. Y esto es lo que se vuelve grave. Mire, quiero que piensen en algo. Vamos a hacerlo aquí a nivel terrenal. Un juicio humano en un juzgado tradicional. ¿Cómo debe ser un juez? Número 1, imparcial. ¿Sí? Estamos en un juicio, Vamos a pensar en uno de estos nuevos orales, que está el juez y está la parte acusadora, el acusado, los abogados, todo ahí. Entonces, el juez tiene que ser primeramente imparcial.
¿Y qué hacen? Le dan evidencias. Oye, pues mira, lo sorprendimos haciendo esto y aquí están las fotos, aquí están los videos, aquí están las firmas, aquí está. Y se entregan todas las evidencias. Y entonces el juez toma las evidencias. Y una vez que tiene evidencias, debe ser justo en aplicar la ley. ¿Están de acuerdo? Esa es la teoría, pues. Y una vez que él tiene todo esto, emite una sentencia. Ahí es cuando termina el proceso. Y eso es un proceso legal. ¿Qué pasa en realidad con el difamador? El difamador, por el contrario, generalmente ni se ocupa de los hechos. O sea, no se detiene a ver qué pasó, no investiga, él lanza su criterio. Además, evita hablar en presencia del acusado. ¿No? Digo, sí me ha pasado que ya después de ocurrido me dicen, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasó? Es que hablé mal de usted. Y ya, pues uno perdona y no pasa nada. Pero el murmurador usualmente ni revisa los hechos y habla en ausencia de quien está murmurando. Y entonces pone a un lado la ley del amor. Amarás a tu prójimo, el espadazo. ¿Y qué está haciendo? Está actuando como un juez autoestablecido. Aquí yo conozco la verdad. No, pero no conoces todos los hechos, no necesito. Este es un... ¿No? Espérate, pero es que no, ella es una... Y lanzamos y nos autoproclamamos jueces y formulamos un veredicto. Esto es... y sentenciado y ya quedó ahí. Hermanos, conclusión, no estamos por sobre la ley. La ley está por encima de nosotros. ¿Sí? No estamos por encima de Dios. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Nosotros estamos por debajo. ¿Se acuerda, Jupotazo? ¿Se acuerda de la semana pasada? Estar por debajo en rango. No podemos murmurar. Mire, le voy a decir lo que dice Matthew Henry al respecto. El que alterca con su hermano y le condena por causa de algo que no está determinado en la palabra de Dios, está con eso reprochando a la palabra de Dios, como si no fuera una norma perfecta. Dice Matthew Henry, guardémonos de juzgar la ley, porque la ley del Señor es perfecta, dice él. Si los hombres la quebrantan, ella misma los juzgará. Y si no la quebrantan, no les juzguemos. Y fíjese el comentario, lo que dice. Los que más dispuestos están a constituirse jueces de la ley son generalmente los que descuidan obedecerla. ¿Hay alguien ahí? Los que más rápidos somos para señalar algo en el hermano, somos los que usualmente no tenemos en cuenta la Biblia. ¿A poco no es verdad? Juzgamos a alguien por sus palabras, ¿viste lo que dijo? Por sus actos, ¿viste lo que hizo? Es que eso a mí no me parece piadoso. Y entonces lanzamos, como queriéndome exaltar yo mismo, ¿no? Mi santidad. No, yo no habría hablado de esa manera. ¿Verdad que no, mi vida? ¿Tú habrías hecho eso? No, nosotros nunca habríamos hecho algo así. Y entonces nos ponemos como más morales. ¿Y qué hay detrás de eso? Simplemente arrogancia. Arrogancia de nuestra parte. Y entonces lo que hacemos es que hacemos a un lado la ley superior de Dios. Quitamos la Biblia. El amor. El prójimo. No, pues, olvídese, ya ni nos acordamos de eso. Y sentenciamos. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
Entonces fíjese lo primero. Uno dice, uno es el dador de la ley. ¿Quién es? Respuesta, Dios. Pero mire algo interesante. Algunos de los mejores textos traducen esto como uno es el legislador y el juez. Dicho de otra manera, hay uno solamente que es al mismo tiempo legislador y juez. ¿Quién es? Dios. Es el único, hay uno nada más. Él es quien hizo la ley y Él es quien la juzga. No hay otra persona, no hay un ser humano más que Dios. Es el único que lo creó las leyes, las normas, y Él mismo las legisla y juzga. Es el único que puede ejecutar una sentencia. Nosotros, la verdad, así, tal cual, somos incapaces. Somos incapaces, y me refiero a ejercer verdaderamente la justicia. Siempre hay un sesgo, siempre hay dinero de por medio, siempre hay ese amigo de tal o algo, y los jueces son corruptibles, pero Dios no. Y en este falso intento de quedar nosotros como jueces y, oye, a ver, hermano, ¿tú qué opinas? ¿Viste lo que dijo? Y empieza la murmuración. Y en ese falso intento, la verdad es que quedamos como arrogantes, como si de verdad fuéramos muy puros, y hacemos a un lado el corazón del Evangelio, el amor por el prójimo. Y dicho de otra manera, nos hacemos como dioses, y eso está fuerte. Acompáñame a Deuteronomio 32-39. Uno solo es el dador de la ley. Dice que puede salvar y perder. Deuteronomio 32-39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Esto está dirigido a los diosesitos. No hay dioses conmigo, dice el Señor. Y luego mire, dice, yo hago morir, ¿y qué? Y hago vivir. Yo hiero, órale, y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces fíjate estas dos partes de Dios. Y Santiago está diciendo eso, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Otra traducción dice salvar y arruinar. ¿Cómo? ¿Dios puede arruinar? ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Y esto es un golpe directo al evangelio moderno que se está predicando, así humanista, en donde ponen a la persona como el centro de todo. Y te dicen, no, tú no estás enfermo. Declara salud, ¿no? Esto no proviene de Dios. Ya vimos que sí. Dice que Dios hiere, que da la vida y que también la quita. No. Decreta bendición, dicen ellos, ¿no? Reprende al devorador. ¿La ha escuchado o no? ¿Sí? Está de moda. Y fíjese, le voy a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. ¿Cómo? Reprende la pobreza, dicen. Decreta riqueza. El Hijo del Rey no está creado para vivir pobre, dicen. A ver, aquí está. El Señor empobrece y enriquece. Y si en un momento dado el Señor me empobrece, ¿por qué lo haría? ¿Está tratando conmigo? Con mi carácter, con mi fe. Quiere mostrarme que confío en las riquezas y entonces lo quita el bastón. Tú te apoyas muy feliz en tus riquezas porque tienes un buen número en el banco. Y descansas ahí muy feliz y entonces el Señor le pega y te quita
tu apoyo, en aquello que tienes depositado toda tu confianza. No, yo no creo que el Señor empobrezca. Aquí lo dice, no lo digo yo. Y también enriquece. Conozco a muchas personas que el Señor les ha dado mucha riqueza material, que viene de Dios y con sabiduría saben bendecir al pueblo de Dios. También los conozco, que viven bien, que saben vivir bien, porque ¿sabe algo, hermano? Hasta para ser rico se necesita Dios. Y es lo que estamos viendo. Y termina diciendo, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. No, o sea, sí estoy siendo humillado, pero esto no proviene de Dios. ¿Sí? También puede provenir de Dios. Pero reconocemos fácilmente la riqueza. Ah, gloria a Dios. Y la humillación, no, esa no viene de Dios. La exaltación, esta sí viene de Dios. No, las dos partes. Y lo que vemos aquí es a un Dios todopoderoso, que tiene poder para poder recompensar a quien observa sus mandamientos, quien ama su palabra y la atesora en su corazón y vive conforme a ella. Un Dios poderoso que también castiga la desobediencia a sus mandamientos. Y este es el punto de Santiago. No juzgues, tú no lo juzgues, Dios lo va a juzgar. Tú no te metas a hablar un acto, una palabra de los hermanos, no lo hagas tú. Hay uno solo y Él es competente para hacerlo. ¿Tú crees que estuvo mal? Ora, deja que Dios muestre. ¿Tú crees que habló mal el hermano? Dios va a juzgarlo. Y sobre todo si eres tú el que está siendo lastimado. Hermano, es que tú no sabes, ya me dijeron que está diciendo de mí. Tranquilo, no juzgues, deja que Dios haga, Él es el único competente. Y entonces una vez que Santiago ya nos explicó el punto, ahora sí, pasa a otro nivel, a un nivel personal. Y dice, pero tú, ya no está hablando en general, ahora sí ya puntualiza, señala. Dice, pero tú, y lanza una pregunta, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ya lo explicó y ahora es directo. La carta ya no es para una iglesia, sino es personalizada para quien la está leyendo. Dice, qué arrogancia tan temeraria la tuya, que has arrancado el oficio de Dios y te has puesto tú para emitir un juicio. ¿Qué pasa? Dice Santiago. ¿Quién te has creído? Algunos manuscritos lo traducen como, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y se cree que usa esta misma palabra Santiago adrede, para hacerte recordar aquella ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está tratando de decirle Santiago algo así como, no juzgues. En vez de juzgar a tu hermano, ámale. Pero habló mal de mí, no lo juzgues. Tú también lo has hecho. Ámale. Pero es que hizo algo malo, tú también lo has hecho. Y si no lo has hecho, espera en Dios. Ámale. Ámale. Y hasta este punto hemos terminado. Pero quiero hacer una aclaración importante. Porque existen doctrinas en donde esgriman estos versículos diciendo, no juzgues a tu hermano. Oye, pero está pecando. Sí, pero no te corresponde a ti, eso es déjaselo a Dios. Y por otro lado encontramos muchísimas porciones de la Escritura en donde hay amonestaciones para que tú y yo nos impliquemos en la vida de otras personas y que tú puedas agarrarlos y alejarlos del pecado, que te involucres y que puedas llegar y reprenderlas. Ya les hablé ahorita de Mateo, a solas dice, y si no te hiciere caso, con 1 o 2 testigos, y si no te hiciere caso, entonces delante de la iglesia. O sea, hay muchas porciones de la Biblia que nos animan a eso, a corregir al hermano, a amonestarlo, a animarlo. Es más,
El último versículo de la carta que estamos estudiando, Santiago 5:20, dice: sabed que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Y entonces, acompáñame a Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. ¿Ya están conmigo? Dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Ahí está, pastor. ¿No? Yo no lo dije, soy bíblico. No juzguéis. ¿Por qué? Pues para que yo no sea juzgado. Ah, fíjate tú. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Entonces fíjate cómo está hablando ya de otra cosa. Como más bien es, ten cuidado lo que vas a juzgar, porque ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Y en la medida con la que medís, o serás medido. Ah, ok, entonces no habla de que no juzgue como tal. Vamos a avanzar. Versículo 3. Y hace una pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4, otra pregunta: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesucristo está hablando de examinarnos. Primero tienes que examinar tu propia vida y luego tratarás de ayudar a tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo atiendo mis propias luchas, cuando yo atiendo mis propios pecados, es que entonces estoy capacitado para poder ayudar a mi hermano en esa área que el Señor a mí ya me sacó, en esa área que ya Dios trató conmigo. En ese momento yo estoy capacitado, y no en mis fuerzas, sino que Dios comenzó a tratar conmigo. Deja esto, deja este pecado, atiende esta área de tu vida. Entonces yo comencé ese proceso y en el poder de su fuerza, en su palabra, lleno de fe, de convicción, comencé a tratar y entonces estoy capacitado. Y ese es el amor. Entonces ahora yo te entiendo perfectamente. ¿Cómo te sientes tú? Yo te veo, sé el tema que estás atravesando y sé que estás sufriendo. Si alguien lo entiende, soy yo. Yo estuve en esa misma posición, en esa silla, y sé que estás sufriendo. Sé que estás pasando soledad, sé que te sientes condenado porque estás volviendo continuamente a ese pecado y quieres dejarlo, pero estás cautivo. Y estás un día bien, pero vuelves. 3 días bien, pero sigues y estás atrapado. Y yo te entiendo, porque estuve ahí. Te sientes condenado por la gente que te señala y tu misma conciencia te acusa y estás condenado. Y esto es precisamente lo que Dios prohíbe: la condenación. Cuando tú llegas y lanzas una murmuración, un juicio que es condenatorio. No, tú no eres salvo. ¿Cómo lo sabes? No, esta persona no conoce a Dios. ¿Cómo lo puedes asegurar? ¿Por qué te atreves a hacer algo así? Eso es lo que el Señor reprueba. Ah, aquel, no, ese se va a ir al infierno. ¿Cómo aseguras algo así? Esto no. Solamente Dios conoce el final. Y aunque a tu parecer, aunque a mi parecer esta persona está muy mal, está muerta, Dios vino a darle vida.
como a ti y a mí en algún momento. Y tal vez nadie ya creía en ti. Tu misma familia tal vez ya te había desechado y hubo uno que sí creyó en ti. Hubo uno que en esa condición se acercó a ti y te extendió la mano. Y pudiste ver sus manos y pudiste ver su sangre y te sentiste indigno y Él te levantó, él te tomó del suelo y te dijo, no te condeno. ¿Por qué tú y yo condenamos? ¿Por qué tú y yo nos atrevemos a decir, esta persona ya no tiene remedio? Eso es lo que desagrada a Dios. En conclusión, hermanos, es muy triste ver luchando a un creyente contra otro. Es muy triste ver a pastores. Tú no tienes la verdad. Y sacan versículos y el otro saca y están en contención. Iglesias completas que se meten a estar en contienda, están peleando por sus denominaciones. No, bautista, presbiteriano, no, los pentecostales, no, estos tienen la verdad, estos no. Están en una constante lucha. ¿Y sabe qué pasa? El mundo está observándonos y se ríen. Dice, mírenlos cómo pelean, se odian entre pentecostales y presbiterianos, los bautistas, mira, siempre están señalándose contra los... Eso hace el mundo y se ríen. Y la verdad queda empañada por nuestra culpa, hermanos. Es muy triste. Por esta razón yo creo que el Señor Jesús oraba en Juan 17:21 para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo te quiero dejar una pregunta esta mañana. ¿Por qué nos peleamos unos con otros? Y voy a hablar de esta congregación, nada más de aquí. ¿Por qué nos peleamos? Somos una familia. ¿Sí sabía? Despierta al que está junto a ti, dile, somos hermanos. Dile, despierta, dile, ya terminó la reunión. Somos hermanos, ¿por qué peleamos? Tenemos el mismo Padre, el mismo mediador y el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Por qué peleamos? Guárdate de la murmuración. Cuida tu boca. Por favor, no juzgues. ¿Ok? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú logras observar esta ley de Dios, va a cambiar. Cuando vayas a hablar, pásate del otro lado. Y di, si yo fuera él, si yo fuera ella, ¿cómo me gustaría que me trataran? Y a lo mejor vas a orar primero y hasta el otro día le vas a mandar un mensajito. Pero no actúas rápido y lanzas como una espada. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.